Muy buenas noches, mis amadísimos hermanos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión para un tema tan importante y tan relevante para nuestras vidas como es el tema acerca de el reino de Dios. Antes de iniciar con el tema, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este día que tú nos has regalado, Señor, un día que tú creaste para que nosotros nos gozáramos y nos alegráramos en ti, Señor. En esta noche venimos, Padre, delante de ti a pedirte, mi Dios Todopoderoso, que tú nos guíes a toda verdad, que tu palabra y tu Espíritu Santo alumbren los ojos de nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestros ojos, pero por sobre todo, Señor, nuestro corazón, que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria de tu nombre. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo rompa todo yugo de mentira, todo argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo y a nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y que tu Espíritu Santo lleve precisamente todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo para que podamos comprobar cuál sea tu buena, agradable y perfecta voluntad. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos gracias por tus respuestas y por lo que tú vas a hacer con nosotros en esta noche en nuestro corazón a través de tu palabra y de la obra de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. En la palabra de Dios, en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 33, la palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En Lucas capítulo 12, versículo 31, la palabra nos reafirma este mismo mandamiento, ese mismo principio: más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, es un mandamiento, es una instrucción, y una instrucción del Señor siempre es para nuestro beneficio, y hoy vamos a ver de qué se trata ese beneficio que el Señor tiene para nosotros en esta instrucción de buscar el reino de Dios y su justicia. Si nos damos cuenta, no es una opción. Si nos damos cuenta, claramente es un mandato, es una instrucción, que una instrucción que a usted y a mí nos conviene cumplir, porque la obediencia es una protección para nosotros. La obediencia es también el camino de la plenitud de las bendiciones de Dios para cada uno de nosotros. Antes de continuar con el tema, saludos hermana Sonia, y saludos a quienes ya están conectados. No veo sus nombres, solo veo que están conectados, pero bendiciones para todos y gracias por conectarse. Entonces, para comenzar a desarrollar nuestro tema, ya vimos que el espíritu, el buscar el reino de Dios no es una opción, es una instrucción, y una instrucción que nos conviene a cada uno de nosotros para vivir en la plenitud de las bendiciones del Señor. ¿Qué es el gobierno de Dios? Alguien podría pensar, y es la primera duda que nos surge, que si la palabra de Dios dice que busquemos el reino de Dios, significa que Dios no gobierna sobre la tierra. Y eso no es así. El Señor gobierna sobre todo el universo. El Señor no gobierna solo sobre la tierra, gobierna sobre todo el universo. No gobierna solo sobre las personas, gobierna sobre todas las cosas. El tema es nada más acerca de la forma de gobierno de Dios en la tierra. En este momento el Señor gobierna de una manera indirecta, pero el reino de Dios, la plenitud del reino de Dios, es el gobierno pleno, físico, directo de Dios en la tierra. Bendiciones, Pastor Marvin, bienvenido a la transmisión, que el Señor les bendiga a usted y a su esposita. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla del reino de Dios en la Biblia, nos está hablando del gobierno
total de Dios sobre todas las cosas. Nada de lo que está creado deja de estar bajo el gobierno de Dios, aún el diablo. Si nosotros nos recordamos cuando el diablo quería tentar a Job primero y probar a Job, primero le tiene que pedir permiso al Señor. Y la Biblia nos dice también en el libro de Corintios que usted y yo no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir, y que juntamente con la tentación el Señor nos va a dar la salida. ¿Por qué? Porque aún el Señor gobierna sobre el diablo y lo limita. Entonces, el gobierno de Dios es el avance hacia cuando la palabra de Dios nos menciona acerca del gobierno de Dios, en la mayoría de las citas nos está hablando del avance de la plenitud del gobierno de Dios en la tierra, y esa plenitud del gobierno directo de Dios, no del gobierno indirecto, porque ahora el Señor ejerce su gobierno, pero lo ejerce a través de poner en el corazón de las personas lo que es su voluntad, como por ejemplo cuando dice que la palabra de Dios que el Señor pone y quita reyes, lo que hace el Señor es que no lo hace directamente, sino lo hace a través de, en el caso de los gobiernos que eligen, es a través de poner en las personas el querer y el hacer de votar por un determinado candidato. Y en el caso de los reyes y en las que todavía, en los países en los que todavía existen los reinados, las familias reales, pues obviamente es en los acontecimientos que determinan quién es el sucesor del rey. Pero esto sucede a través de una forma. Dios gobierna en el corazón de las personas, y Dios gobierna sobre toda la creación en ese momento a través de las leyes naturales, las leyes humanas, las leyes físicas, las leyes sociales, y a través de poner indirectamente o directamente en el corazón de las personas lo que es su voluntad. Entonces el gobierno, el reino de Dios es el sometimiento pleno a la voluntad de Dios en la tierra, es el avance hacia el sometimiento pleno a la voluntad de Dios en la tierra, en todas las personas. Es también el avance, podemos decir que es también el avance hacia la plenitud del gobierno directo de Dios en la tierra, y es el avance hacia la fundición de lo que sucede en el cielo con lo que sucede en la tierra, que primero que nada es la oración que Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6 versículo 10, y es lo que plenamente sucederá en el tiempo de la eternidad, cuando el Señor cree el nuevo cielo y la nueva tierra, y entonces ambos van a estar fundidos en uno solo. Obviamente el reino de Dios va teniendo varias etapas. La primera es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Era el gobierno pleno directo de Dios en la tierra. Luego, cuando crea a Adán y a Eva, les delega una parte de ese gobierno. En Génesis capítulo 1 versículo 28, la palabra de Dios dice que el Señor les ordenó fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear en ella. Y eso significa gobierno, pero no un gobierno como nosotros lo entendemos en este tiempo, un gobierno autoritario, un gobierno mandón, un gobierno que regula todo por el antojo, el supuesto antojo del gobernante, sino que era una administración, una mayordomía de lo que Dios le había entregado, de toda la creación. ¿Para qué? Para desarrollarla y para cuidarla. Sin embargo, con la caída, la autoridad, el poco de autoridad que Dios le había dado a Adán para gobernar en su nombre sobre la tierra, Adán le traslada ese poco de autoridad al diablo, porque la palabra de Dios dice que quien se somete a otra, obedeciendo a otra persona, se hace esclavo de esa persona. Entonces Adán, al someterse al diablo, se hizo esclavo del diablo, y el diablo tomó esa autoridad. Pero recordemos que es una autoridad parcial. Por eso Jesús, cuando
cuando viene a la tierra, llama al diablo el príncipe de este mundo, significando que en ese momento el diablo tenía cierto nivel de autoridad, porque recuerde que un príncipe no es lo mismo que un rey. Un rey tiene la autoridad plena que nunca ha dejado de tenerla nuestro Señor, y un príncipe que tiene una autoridad limitada. Entonces, Dios constituye, por ponerlo de una manera, cuando Dios crea al hombre y a la mujer y le da la dirección en Génesis 2.15 y Génesis 1.28 de cuál era el propósito, lo que estaba nombrando a Adán era como el príncipe sobre la tierra, que gobernaría bajo la jurisdicción, bajo la autoridad plena del rey. Sin embargo, cuando se revela, entonces le da esa autoridad parcial al diablo. Pero en Génesis capítulo 2, en Salmos capítulo 2, versículo 8, hay una promesa ahí contenida, y dice, el Padre me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra, y tú la regirás. Entonces ahí está la promesa de la restauración de la autoridad plena de Dios en la tierra al Hijo. Y esto tiene varias fases. La primera es el pueblo de Israel, que debía servir como un modelo del reino en una nación para todas las naciones de la tierra. Luego viene la redención en Cristo Jesús, cuando el diablo es despojado de toda autoridad que estaba usurpando ilegítimamente del hombre, y la recupera Jesús, pero una vez recuperada se la da de nuevo al hombre, que era el propósito de Dios, y se la da a través de la iglesia, no al hombre perdido, no al hombre caído, sino Jesús recupera la autoridad y se la da a los creyentes. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros tenemos autoridad sobre el diablo y sobre los demonios para echarlos afuera. También la palabra de Dios dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Así que en esa autoridad yo se las delego a ustedes, y vayan y hagan discípulos a las naciones, restaurando mi gobierno pleno sobre las naciones, no solamente sobre las personas. Por eso somos llamados en 2 de Corintios capítulo 5 versículos 17 al 20 al ministerio de la reconciliación, para reconciliar no solo a las personas, sino todas las cosas con Dios. La siguiente fase, que sería entonces la quinta fase, es la fase del reino milenial, cuando Cristo viene y establece su reino en Jerusalén, aquí en la tierra. Él gobierna físicamente, aunque no todavía en una tierra perfecta, sino en una tierra contaminada por la corrupción, por el pecado. Y finalmente tenemos la última etapa el reino de Dios, cuando el Señor crea el nuevo cielo y la nueva tierra, y el trono de Dios desciende a la tierra, y el Señor morará con nosotros en la nueva Jerusalén, en la nueva tierra, por la eternidad. Entonces cuando el Señor habla del reino de Dios, está hablando de ese proceso de la restauración de la plenitud del gobierno físico de Dios. Hoy, como hemos dicho, tanto a través de Adán como a través del pueblo de Israel, a través de la iglesia, el Señor gobierna, pero gobierna de una manera indirecta, desde el corazón de las personas. La plenitud del reino es cuando el Señor no solo va a gobernar desde el corazón de las personas, sino su presencia física va a estar aquí en la tierra, ejerciendo ese gobierno, ayudado por sus hijos, que es la iglesia. Y el Señor nos da un mandato, una instrucción, en la que vimos en Mateo 6:33 y en Lucas 12:31, de que busquemos el reino y su justicia. Y esto nos está diciendo que busquemos al Rey del reino, que es Jesús, y su justicia, que es su palabra, y la pongamos por obra. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia y la ponemos por obra, significa entonces que todas las cosas nos van a ser dadas
por añadidura, y eso significa una vida plena. Por lo tanto, el reino de Dios implica la plenitud de la vida en Cristo Jesús. Es lo que Jesús nos enseña en su palabra cuando dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es lo mismo que nos enseña tercera de Juan 1:2, cuando nos dice: yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. O en Juan 3, versículo del 14 al 20, cuando nos habla de la importancia y la necesidad de que nosotros, junto con todos los santos, conozcamos el amor de Dios que excede a todo conocimiento, para que vivamos en la plenitud de Dios. Entonces, buscar el reino de Dios implica el que, como consecuencia, vamos a ser obedientes a la palabra, y como consecuencia de la obediencia a la palabra y a la dirección del Espíritu Santo, vamos a vivir la vida abundante, vida plena, vida próspera, vida en victoria, vida en comunión con Dios, en obediencia a la palabra de Dios, y como consecuencia nos vendrán todas estas bendiciones y nos alcanzarán. Y como dice la palabra también en Mateo 6:33 y en Lucas 12:31, si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas, todas las bendiciones, toda la plenitud de la vida de Dios nos va a venir por añadidura. De hecho, la vida del creyente, una de las palabras que definen la vida del creyente es obediencia, porque la obediencia es derivada de buscar el reino de Dios y su justicia. Su justicia, entonces, es el resultado de la aplicación del conjunto de leyes, principios, valores, normas, mandamientos, preceptos, a través de los cuales Él manifiesta su gobierno, su autoridad y su voluntad. Por eso decía la oración de Jesús en el Padre Nuestro: es: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque el reino de Dios es la manifestación de la aplicación de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está contenida en sus mandamientos, principios, preceptos, leyes, etcétera, que aunque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia implica una vida bajo responsabilidad, una vida en libertad, pero en responsabilidad, escogiendo lo que el Señor nos dice en Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20. Hoy he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues tú la bendición y la vida para que te vaya bien. Entonces, parte de algunas cosas que necesitamos entender acerca de la justicia de Dios es que la justicia de Dios no es igualitaria, es equitativa. La igualdad es una característica o un principio del humanismo sin Dios, porque el verdadero humanismo que viene de Dios que es el cumplimiento del amor al prójimo, nos habla de la equidad, no de la igualdad. La equidad como el principio de la justicia de Dios. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 67:4. Dice la palabra: alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás a las naciones en la tierra. En Isaías 11, versículos del 1 al 5, la palabra de Dios dice: saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, refiriéndose a Jesús, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su justicia. En Mateo
versículo 25, capítulo 25 y versículos del 15 al 19, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente en la parábola de los talentos. Dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y cuando regresa, juzga a cada uno según su capacidad, de acuerdo a lo que había producido. Al que le había dado 5 y había producido 5, le dice: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y al que le había dado 3 y había producido 3, le dice: buen siervo y fiel, porque fuiste fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si nos damos cuenta, primero le da a cada uno según su capacidad, a uno 5, a otro 2 y a otro 1. Luego los evalúa en función de esa capacidad que les dio. Al de 5 le da el mismo premio que al de 3, porque habían puesto toda su capacidad en juego y habían duplicado lo que les había dado. No era lo mismo, pero en la equidad sí habían producido al 100% ambos, según su capacidad. Y al que no produjo nada, pues obviamente no le da absolutamente nada, porque era según su capacidad. La equidad significa a cada quien según su capacidad, a cada quien según su necesidad, a cada quien según su productividad, a cada quien según la forma como vivió aquí en la tierra el reino de Dios. De hecho, la palabra así nos lo enseña en Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 11 al 15, cuando habla del juicio en el tribunal de Cristo. Dice: sus obras, no sus pecados, porque los pecados ya fueron perdonados, limpiados, pagado el precio de la condena. El Señor los esconderá en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos, dice el libro de Miqueas. Los apartará de nosotros tan lejos como está el oriente del occidente, y eso es un universo de distancia, lo dice el Salmo 103. Y también en Hebreos capítulo 10 dice que Él olvidará nuestros pecados y nunca y ya no los recordará. Es decir, no vamos a ser juzgados por nuestros pecados, vamos a ser juzgados por nuestras obras, por la capacidad que Dios puso de que nosotros viviéramos la obediencia a la palabra de Dios. Vamos a ser juzgados por la obediencia y por el amor. La palabra de Dios dice que lo que permanecerá en 1 Corintios 13:11 por ahí, en el último versículo, dice que lo mayor es el amor. Hay 3 cosas que permanecerán: la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de ellas es el amor. Por lo tanto, nuestra vida va a ser juzgada por esos 3 temas: el de la fe, que es la obediencia; el de la esperanza, que es nuestra visión en lo porvenir, en poner nuestra mirada en las cosas del cielo y no en las cosas terrenales, nuestra búsqueda de lo eterno, nuestra búsqueda del reino de Dios; y finalmente el amor. Y el amor prevalece sobre todos los demás. El mayor de ellos, dice, es el amor. Eso quiere decir, y el amor es obediencia a la palabra, es obediencia a Dios también. Por lo tanto, vamos a ser juzgados por nuestra obediencia aquí en la tierra a la palabra de Dios. Y déjeme decirle algo, que acá no vale el principio de ignorancia de la ley. Si ni siquiera vale el principio de la ignorancia de la ley como inocencia en cuanto a las leyes naturales, a las leyes terrenales, mucho menos va a valer en cuanto a las leyes espirituales, porque la palabra nos fue dada a todos. El Señor puso en nuestro corazón sus leyes, así que no hay ninguna... el Señor no bendice la ignorancia. De hecho, lo dice en Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque se olvidó de mi ley. No estamos bajo maldición, pero el principio, este no es un principio de maldición, este es un principio general. El pueblo que no conoce
a Dios, que no conoce sus leyes, perecerá por falta de conocimiento. No está diciendo del impío, está diciendo del creyente. Entonces, debemos recordar que el principio de la justicia de Dios es la equidad, y nosotros debemos entonces aplicar la equidad, que es a cada quien según su capacidad, a cada quien según su necesidad, a cada quien según su fructificación, su productividad. En el Salmo 89, versículo 14, dice la palabra, y esto es lo importante de la justicia y de la justicia equitativa de Dios, es que la justicia y el juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Por eso la palabra también dice en el libro en la epístola a Santiago, que la misericordia triunfa sobre el juicio. El juicio es el cimiento de su trono, pero la misericordia y la verdad van delante de ese trono, delante de la justicia. En Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí nos está hablando de la esencia del juicio de Dios en el tribunal de Cristo, cuando usted y yo nos presentamos delante del Señor. Dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Entonces, el juicio es un juicio de misericordia, no es un juicio de acusación, de condenación, es un juicio de misericordia, es un juicio de amor. Y el que la justicia o el que la misericordia triunfe sobre el juicio significa que el amor es nuestra vida de amor, nuestra vida de obediencia, porque el amor se manifiesta en dos cosas según la palabra de Dios. Juan capítulo 14, versículo 15 dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y el siguiente mandamiento, el mandamiento principal es amar a Dios, es decir, obedecer a Dios. Y el segundo es igual, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es obedecer lo que nos enseña la palabra de Dios en cuanto a las formas de amar al prójimo. Y el amor al prójimo va mucho más allá de la ley. De los preceptos de la ley. Lo dice la palabra, que el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo, y que el amor al prójimo se manifiesta en no hacerle al prójimo lo que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros, y en hacer por el prójimo lo que nosotros quisiéramos que hicieran con nosotros los hombres. Esa es la regla de oro que está en Mateo capítulo 7, versículo 12. Entonces, volviendo al reino, ya vimos que el reino es el gobierno de Dios, y el gobierno de Dios implica la búsqueda del rey de ese reino. Comienza por la búsqueda del rey de ese reino, es decir, por la búsqueda de Cristo, de la salvación, y luego la búsqueda de su justicia, de la obediencia, y como resultado de todo ello vamos a tener plenitud de bendiciones. Entonces, hay algunas equivocaciones en algún segmento de la cristiandad en cuanto a que el reino de Dios no está vigente, que el reino de Dios va a ser hasta en la eternidad. Pero eso no es cierto, porque ya lo vimos. Primero, la palabra de Dios dice que Dios es el gobernante supremo. La soberanía de Dios rige sobre todas las cosas. Él ha decretado todo lo que sucede en el mundo, hasta el número de cabellos que usted y yo tenemos en la cabeza, Él lo tiene bajo control. Entonces el gobierno de Dios ya está, y nunca ha dejado de estar sobre todo el universo. Es la forma de ese gobierno lo que está implicado en venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando ellos se basan en un versículo que está en Juan 18:36, los que no creen en el reino de Dios hoy se basan en Juan 18:36, que dice, no es mi reino no es de este mundo. Es decir, como que no voy a gobernar en este mundo. Eso es totalmente falso. Esa es una interpretación
no es lo que el versículo dice. Y recordemos que la palabra de Dios no se interpreta, la palabra de Dios se entiende y la palabra de Dios quiere decir lo que quiere decir. Y toda la palabra de Dios nos habla del gobierno de Dios sobre todas las cosas. Es la forma en la cual ese gobierno se manifiesta lo que está en juego hoy. Y cuando habla de que el reino, su reino no es de este mundo, lo que Jesús está diciendo es que su reino no es un reino que obedece a lo natural, que tenga su origen en lo natural, en lo terrenal, sino es un reino que tiene su origen en lo celestial, en lo espiritual. De hecho, lo dice a continuación, dice la palabra, dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, si se aplicaran los principios de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, es decir, no obedece a los principios terrenales, obedece a principios celestiales. Su génesis, su origen está en Dios, en lo espiritual, y un reino en el que lo espiritual y lo celestial y lo eterno y lo de Dios priva sobre lo natural. A eso se estaba refiriendo. De hecho, lo reafirma en Romanos capítulo 14, versículo 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Comida y bebida es lo natural, justicia, paz y gozo es lo espiritual. Entonces lo que nos está diciendo es el reino no se trata de cosas naturales, el reino se trata de cosas sobrenaturales. Y cuando dice el reino no es comida ni bebida, está hablando del reino ya, del reino presente. No es natural, es espiritual. Pero sí es para ser establecido en el mundo. ¿Por qué? Porque si no, Jesús no nos hubiera enseñado la oración, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y el reino se establece primero en el corazón de las personas. Cuando nosotros proclamamos el señorío de Cristo como el camino de la salvación, recordemos que Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, nos dice que esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, tú serás salvo. Ese creer en el corazón es que el reino de Dios se establezca en el corazón. ¿Por qué? Porque el señorío significa el gobierno, significa la autoridad. Cuando usted y yo estamos creyendo verdaderamente en nuestro corazón en el señorío de Cristo, estamos manifestando el que creemos en y que estamos sometidos al gobierno de Dios que viene desde nuestro corazón. De hecho, por eso el Espíritu Santo se establece en nuestro corazón y nos convertimos en templos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ayudará, nos guiará, nos recordará y nos enseñará las leyes y entonces el reino de Dios primero se establece en nuestro corazón. Una conexión se había ido un momentito, entonces estaba hablando de que cuando el reino de Dios se establece en mi corazón, eso no solo afecta, no solo me transforma a mí, sino transforma mis relaciones, mis circunstancias, mis situaciones con las demás personas, y eso comienza a implicar la transformación de mi entorno, primero de mi familia, luego de mi trabajo, luego de mi comunidad, y de esa manera el reino de Dios se va estableciendo sobre lo natural, sobre el mundo social y el mundo natural. Se establece por la transformación en mi corazón, que implica mi transformación personal, pero también mi transformación de relaciones, mi transformación de la forma de hacer las cosas, la transformación de todo mi entorno, y de esa manera el reino de Dios se va estableciendo y creciendo en la tierra, obedeciendo lo que la palabra de Dios dice en Mateo 28, 18 al 20, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar
todo lo que yo les he mandado. Entonces, si bien es cierto que el reino de Dios no es de este mundo en su origen, es para ser establecido en este mundo, primero en el corazón de las personas, luego en la transformación de sus relaciones con los demás, de sus relaciones con las cosas, que es la mayordomía, en su relación con los demás, que es el amor al prójimo, y y eso afecta todas las circunstancias, áreas y situaciones de su vida, y nos mueve a compartirlo con otro para que la suma de lo que de la transformación en mí, más la transformación de otros en mi alrededor, va expandiendo el reino de Dios a la nación. Y de esa manera se van cambiando estructuras, se van cambiando sistemas y se cambian naciones, se transforman naciones. En Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20, la palabra de Dios en relación con el reino también nos dice lo siguiente: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No está en el poder de la palabra de Dios y del Espíritu obrando a través de cada uno de nosotros, los creyentes, que somos colaboradores de Dios en el establecimiento del reino en la tierra. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Para qué? La gracia de Dios es para establecer el reino. Entonces cada uno, y la Biblia nos habla en 2 Corintios 5, 17 y 18, que somos, primero que nada, si somos nacidos de nuevo, somos nuevas criaturas, y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El reino de Dios se extiende a través del ejercicio del ministerio de la reconciliación, que es reconciliar a todas las personas y todas las cosas con Dios, como nos lo enseña el libro de Colosenses en el capítulo 1, versículos 18 al 20. Para nosotros los creyentes no debería haber un lugar de neutralidad ni de pasividad en cuanto al establecimiento del reino de Dios. Es decir, nuestra vida no se trata solamente de ser salvos y sellar nuestro pasaporte para la eternidad, sino se trata de que el reino de Dios crezca cada día de una manera constante en nuestro corazón. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, dice dos cosas importantes: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Y ese plan es que el reino de Dios sea establecido en nuestro corazón y sea desarrollado, que crezca y se manifieste. Y número 2, la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. O sea, este es un llamado al crecimiento. Por el otro lado, la palabra de Dios nos habla en Mateo capítulo 12, versículo 30, que el que no es conmigo, y eso lo dice Jesús, el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y lo mismo nos dice en Lucas capítulo 11, versículo 23. Y esto de la neutralidad, no es posible la neutralidad ni la pasividad de los creyentes en cuanto al establecimiento del reino de Dios. Se refiere a que usted y yo somos parte activa de la obra de Dios en el mundo, por eso somos su cuerpo. El Señor va a obrar a través de su cuerpo, a través de cada uno de nosotros, de cada miembro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es solamente los ojos o la nariz o la boca. El cuerpo de Cristo es todo lo que conforma, todos los miembros del cuerpo de Cristo, porque nuestro cuerpo está conformado por todas las células, por todos los órganos, por todos los sistemas, y cada uno tiene una función específica
para la vida del cuerpo. De la misma manera, cada uno de nosotros tenemos una función específica en el establecimiento del reino de Dios, no solo en nuestras vidas, sino hacia afuera, porque somos ministros de la reconciliación, somos colaboradores de Dios en la obra que Dios está haciendo en el mundo. Y la forma en que el reino de Dios crece en cada uno de nosotros, la palabra nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículos 31 al 32, que el reino de Dios es como una semilla de mostaza que se planta y después esta planta crece y se convierte en la más grande de las hortalizas. El reino de Dios es igual. El reino de Dios es una semilla que es establecida en nuestro corazón y esa semilla crece y se desarrolla como una semilla que es plantada en la tierra se llega a convertir en una planta. Primero, en que la semilla se abre a sí misma, es decir, es una especie de muerte y entonces ahí comienza a generarse la planta. Para que usted y yo vivamos en el reino de Dios necesitamos morir a nosotros mismos. Luego la semilla crece porque es regada por el agua. El agua en la palabra de Dios equivale a la palabra y equivale a la obra del Espíritu Santo, a la obra de que el Espíritu Santo corre en nuestro interior y nos limpia, nos purifica, nos enseña la palabra, nos ayuda, etc. Es entonces en la comunión con la palabra y con el Espíritu. La tercera cosa para que una semilla crezca es que necesita ser abonada, y el abono es el equivalente a congregarnos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 133, versículos del 1 al 3, número 1, dice que qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, y que ahí envía Dios bendición y vida eterna. Y por el otro lado, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 25 nos dice que no dejemos de congregarnos. Y la cuarta cosa que se necesita hacer para que la semilla se convierta en una planta hermosa es que necesita ser limpiada la tierra, y la tierra donde es sembrada la palabra es nuestro corazón, y dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces hay que limpiar constantemente nuestro corazón de todas esas influencias de la vieja manera de vivir, renovando nuestra manera de pensar, de sentir, nuestra manera de decidir, nuestras actitudes, nuestras motivaciones, adaptándolas a la palabra de Dios. Y de esa manera el reino de Dios se establece en nosotros y se va estableciendo también gradualmente en los demás, porque si el reino de Dios está en nuestro corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. De eso vamos a hablar a las demás personas, y obviamente muchas de ellas se van a convertir al Señor. El día de mañana, el día miércoles vamos a continuar con esta enseñanza, con la segunda parte de esta enseñanza. Así que desde ya los invitamos para que el día miércoles nos volvamos a conectar a las 7 de la noche para seguir desarrollando este tema, y lo vamos a desarrollar en más de 2 partes. Pues entonces probablemente lo vamos a desarrollar en el miércoles de la semana entrante y el jueves también, y si no nos diera tiempo de terminar con el tema, seguiríamos la semana entrante. Así que desde ya le invitamos para que se conecte con nosotros para seguir aprendiendo acerca del tema de Dios, que es un tema apasionante, emocionante, motivante, y es un tema que nos conviene a nosotros conocer, porque de ello depende en una buena medida que nosotros podamos disfrutar de las bendiciones con las cuales Dios ya nos ha bendecido en los lugares celestiales, y nuestras bendiciones están contenidas en el reino de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche, y mientras tanto les envío un abrazo. Oro que el Señor derrame abundancia de bendiciones sobre sus vidas, que este fin de semana que está por comenzar, que sea un fin de semana de bendición, de comunión en la familia, que sea un fin de semana pleno, abundante. Y les recuerdo
que no dejemos de congregarnos. Importante, la Biblia nos dice que no dejemos de congregarnos, más aún que aquel día se acerca, más aún que estamos cerca de los tiempos finales, y los tiempos finales son tiempos peligrosos, y nuestra participación en el cuerpo de Cristo nos ayuda a fortalecernos unos a otros. Así que no dejemos de congregarnos. Que tengan una bendecida noche, un bendecido fin de semana. Les mando un abrazo, y primeramente Dios, si Dios lo permite, el próximo miércoles a las 7 de la noche nos volvemos a conectar para seguir en este tema. El martes también lo invito a que se conecte a esta misma página, o a la página de Iglesia Cristianación, donde llevamos adelante un discipulado, pero el tema de ese discipulado es un tema diferente al que estamos tratando hoy, por eso le digo el miércoles, pero si usted desea conectarse el martes, bienvenido a esa transmisión. Que el Señor le bendiga, le guarde, un gran abrazo, y primeramente Dios, nos vemos martes, y la semana entrante en las transmisiones de martes a jueves. Un abrazo para todos.